Tenemos algunos conceptos iniciales, entre los cuales se encuentra el dominio de una función, el cual corresponde al conjunto de elementos que pertenecen al conjunto de salida. Luego tenemos el codominio, que es el conjunto de elementos que pertenecen al conjunto de llegada, y entre estos conceptos iniciales tenemos el ámbito, que es un conjunto de elementos que están en el codominio y que tienen pareja en el dominio. Es un conjunto que generalmente es o del mismo tamaño del codominio o un poco más pequeño. Por otra parte tendremos por acá lo que es la preimagen. Cada uno de los elementos del dominio o del conjunto de salida que se mencionaba anteriormente son las preimágenes y tienen relación directa con lo que nosotros llamamos variables independientes. Y por otra parte están las imágenes, que son cada uno de los elementos del ámbito. Evidentemente, si están en el ámbito van a estar en el codominio, pero para que sea una imagen tiene que ser un elemento del ámbito, y también lo relacionamos con lo que son las variables dependientes. Veamos aquí a lo que nos referimos con el conjunto de salida. Cuando hablamos del conjunto de salida estamos hablando de un grupo de elementos cualesquiera. Vamos a suponer acá que tenemos un ejemplo donde tenemos estos elementos de acá. Entonces esos elementos de ahí son el conjunto de salida. Por otra parte vamos a tener otro grupo de elementos que corresponden al conjunto de llegada. Supongamos que son estos: 5, 6, 7, 8. Voy a poner aquí dos más, 9 y 10. Y que la relación que se establece acá es la siguiente: 1 se relaciona con 6, 2 con 6, 1 con 5, 2 con 6, 3 con 7, 4 con 8. Lo que son el 9 y el 10 no tienen relación alguna. Y aquí veamos lo que sucede. Sucede que acá este primer conjunto, que es el conjunto de salida, es lo que llamamos dominio. Ya no vamos a llamarlo conjunto de salida, sino que vamos a llamarlo dominio. Todo ese grupo de números 1, 2, 3, 4 van a ser el conjunto, el dominio correspondiente a ese primer conjunto. Y el conjunto de llegada ya no va a ser conjunto de llegada, ahora se va a llamar codominio. Todos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin embargo, acá vamos a sacar un conjunto que es un poco más pequeño. Ese conjunto que es un poco más pequeño es este de acá. Este de aquí es el conjunto más pequeño que se mencionaba anteriormente, y este conjunto que es más pequeño se llama ámbito. El ámbito decíamos que era el conjunto de las imágenes. Entonces todos esos elementos del codominio que tienen pareja van a corresponder al ámbito. Y recordemos también otro concepto que se nos decía anteriormente: cada uno de esos de acá, de los elementos del dominio, se llaman preimágenes. Cada uno de ellos es una preimagen. Y cada uno de los elementos del ámbito son imágenes. Cada uno de estos son imágenes. El 9 y el 10 son elementos del codominio, pero no son imágenes. ¿Por qué? Porque no tienen pareja en el dominio, pero sí están dentro del codominio. Luego 5, 6, 7 y 8 son parte del ámbito, como tienen pareja, entonces son los elementos que llamamos imágenes. Veamos aquí la representación tabular. La representación anterior es la que se llama representación por diagrama. Vamos a ver la representación por tablas o representación tabular, que corresponde a este de aquí. Esta primera representación que se tiene acá no es función. Para que sea función tiene que tener dos características primordiales cuando lo estamos analizando desde el punto de vista tabular. La primera característica primordial es que en la parte de abajo, esta parte que nosotros señalamos acá como las Y, no pueden haber espacios en blanco. Entonces esta parte que señalamos como Y tiene que estar totalmente lleno, no puede haber espacios en blanco. En la parte de arriba no hay problema
que haya espacios en blanco. Por otra parte, la otra característica es que en la parte de arriba, esta que estamos señalando por acá, no se pueden repetir números. En la parte de abajo no hay problema que se repitan números, por ejemplo como el 3, que se repite varias veces, pero arriba no pueden repetir números. Entonces en este caso no es función, por el hecho de que se está diciendo que abajo no pueden sobrar espacios en blanco, y aquí sí sucede así. Pero veamos una representación que sí corresponde a una función desde el punto de vista tabular, que sería esta representación de acá. Siempre vamos a señalar algunas cosas importantes acá, como estos elementos que están por acá, y por otra parte estos elementos que están por acá. Cuando nosotros estamos hablando del dominio, el dominio corresponde a los elementos que están en la parte de arriba de la tabla. Quiere decir que el dominio acá en este momento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese es el dominio de esta función. Por otra parte, el codominio de esta función son los elementos que están en la parte de abajo de la tabla. Esos elementos que están en la parte de abajo de la tabla serían, vamos a ponerlos en orden, no es necesario que sean en orden, pero vamos a ponerlo de esa forma: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 3. El 3 se repite varias veces, no lo vamos a poner todas las veces que se repita. Si se repite algún número lo ponemos únicamente una vez. Luego, por otro lado, vamos a señalar también acá lo que es el ámbito. El ámbito únicamente corresponden a los elementos que sí tienen pareja. Vamos a señalar acá todos los que tienen pareja. Este no tiene pareja, no lo señalamos dentro del ámbito. Este no tiene pareja, no lo señalamos dentro del ámbito. Sin embargo, todos estos de acá que se encerraron en un círculo, sí. Y lo hacemos también de menor a mayor: menos 4, menos 1 y el 3. El menos 2 y el menos 3 son parte del codominio, pero como no tienen pareja, entonces no son parte del ámbito. El ámbito únicamente serían los que tienen pareja, y como veíamos anteriormente, esto ya era una función, entonces podemos determinar todos esos elementos que están dados ahí. Por otra parte, tenemos lo que es la representación algebraica. La representación algebraica básicamente es las fórmulas que me permiten a mí hablar de una función. Por ejemplo, acá, esta parte de acá de lo que es esta función se llama criterio. Ese es el criterio de la función, es como la fórmula que se tiene en la función. Luego, esta parte, vamos a acostumbrarnos a leerlo así: f de x, f de x. Por otra parte, también vamos a señalar algunos elementos. Esta letra utilizada en el criterio de la función, que es esta misma letra que está por acá, tiene que ver con lo que nosotros anteriormente llamábamos variable independiente, y particularmente también tiene que ver con lo que es la preimagen de la función. Luego, esta otra parte de acá, todo esto de aquí, tiene que ver con lo que se llama variable dependiente. Ese es otro concepto que ya se señaló anteriormente, y específicamente tiene que ver con lo que nosotros conocemos como imagen de la función, que también lo mencionamos anteriormente y más adelante lo vamos a utilizar. Otra situación también es, por ejemplo, que en las funciones normalmente también se puede hacer esto: en lugar de esto de aquí se puede poner una y.
Entonces esto nos quedaría y igual a 5 menos x sobre 8. Y eso estaría haciendo alusión a lo que es una función. Y aquí entonces tenemos otra función que sería esta, que dice que es h de x igual a 3x a la 2 menos 8x más 5. Se sigue mencionando los mismos conceptos: criterio, variable independiente, preimagen, imagen. En ese caso se lee h de x, en el anterior g de x. Luego acá tenemos la parte de cálculo de imágenes y preimágenes. Y veamos el procedimiento que nosotros tenemos por acá. Dice que en el cálculo de imágenes hay que tomar el número de la preimagen dada y se cambia por la letra que aparece en el criterio de la función. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que por acá nosotros tenemos la siguiente función. Digamos que tenemos la función f de x igual a 3x menos 2. Y se desea calcular la imagen de 5. Entonces, ¿qué sería esto? Sería lo siguiente. Vamos a tomar el criterio de la función o la función en sí, y en lugar de la x vamos a utilizar el valor que se me da, y lo mismo hacemos acá en la parte del criterio, recordando algo muy importante: entre número y letra, si no tenemos ninguna operación, suponemos que hay un por, entonces aquí pondríamos un por, y ya resolviendo esa operación sabemos que 3 por 5 es 15, 15 menos 2 es 13, quiere decir que entonces la imagen de 5 es 13, y vamos a darlo como un par ordenado. Esa respuesta la vamos a dar como un par ordenado y se da de la siguiente forma: un par ordenado siempre es un par de números cuyo primer valor va a ser x o las preimágenes y el segundo valor van a ser y o las imágenes. Como acá estábamos calculando una imagen, quiere decir entonces que este resultado que obtuvimos, el 13, es la imagen, y el número que me dieron, la preimagen. Vamos a hacer otro ejemplo por acá, que lo tenemos de la siguiente forma. Resulta que a veces también podemos tener esta forma para pedir lo que es una preimagen, que sería así: calcular f de menos 3. Vamos a calcular f de menos 3. De la misma forma vamos a tomar la función que ya teníamos, vamos a seguir trabajando con la misma función, y en lugar del número, en lugar de la letra, ponemos el número que me dan, recordando que entre ese número 3 y la letra había un por. Entonces vamos a poner ese por y nos quedaría que en lugar de la x anotamos el valor que nos dan, el número que nos dan, es decir, el menos 3, menos 2, y resolvemos. Al resolver, esto nos quedaría entonces menos 11, y ya con esto nosotros podemos establecer nuestra respuesta. Nuevamente recordando que la respuesta la vamos a dar como un par ordenado, donde el primer valor va a ser x, el segundo y, es decir, el primer valor las preimágenes, el segundo las imágenes. Cuando yo calculo una imagen, el número que me dan, en este caso el 3, es la preimagen, y el número que estoy obteniendo, en este caso menos 11, es la imagen. Vamos a trabajar de la misma forma, o al menos una forma similar, cuando estamos trabajando con cálculo de preimágenes. Es decir, vamos a tener una función. Vamos a suponer que por acá nosotros tenemos la siguiente función. Vamos a suponer que la función es g de x igual a 5 menos x sobre 8. Esta es la función que nosotros vamos a trabajar. Y resulta entonces que nos dicen acá lo siguiente: calcular la preimagen, en este caso es una preimagen lo que vamos a calcular, de 2. Dice entonces, tomar el número de la imagen dada e igualar el criterio de la función. Entonces vamos a tomar el criterio de la función, es decir, 5 menos x sobre 8
y lo igualamos al valor dado. El número que me dan, como yo voy a calcular una preimagen, el número que me dan es una imagen. Entonces ese valor lo iguala al criterio, recordando que el criterio es la parte de la fórmula. Es la parte de la fórmula lo que vamos a tomar únicamente. Ya la primera parte, que es g de x, el nombre de la función, no lo tomamos. Y empezamos a resolver. Esto que nos queda aquí es una ecuación. Y básicamente en esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar x. Entonces, ¿cómo despejamos x? Bueno, este número que está aquí, en la parte de abajo de la fracción, vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar. Como está en la parte de abajo, está dividiendo, entonces al pasarlo al otro lado, pasa a multiplicar. Entonces estaría multiplicando 2 por 8. Eso lo hacemos con la intención de eliminar la fracción. Y nos quedaría 16. Y acá, al ser una ecuación sencilla, una ecuación lineal, lo que se pretende es que términos que tienen letra queden del lado izquierdo del igual. Tomando como referencia el igual, aquí está el lado izquierdo y ya ese menos x queda ahí. Términos que no tienen letra, que son solamente número, quedan del lado derecho. Ya el 16 está del lado derecho, entonces quedaría ahí. Pero resulta que acá, en esta parte, nosotros tenemos este 5, que está positivo. Entonces, ese 5 tengo que cambiarlo del lado izquierdo al lado derecho del igual. Y cuando un término está sumando o está restando, o está positivo o está negativo de un lado del igual y necesito pasarlo al otro lado, va a cambiar de signo. Entonces aquí cambiaría a menos 5. Está 5 positivo, quedaría menos 5. Resolvemos y nos quedaría 11. Pero acá hay un 1 imaginario. Y el número que está a la par de la letra pasa a dividir, es decir, nos quedaría x igual a 11 entre menos 1. Es un 1 imaginario que está por ahí. Al final entonces nos queda que x es igual a menos 11. 11 sobre menos 1 es lo mismo que menos 11. Este valor obtenido por acá es lo que corresponde a la preimagen que estábamos buscando. Y resulta que ya con eso podemos dar la respuesta. Esto de acá no cambia con respecto al cálculo de las imágenes, es decir, seguimos poniendo de primero las x y de segundo las y. Nuevamente, de primero las preimágenes, de segundo las imágenes. Como aquí estamos calculando una preimagen, el valor de la x, entonces ese va a ir de primero. Y el número que nos dieron por acá, ese va a ir de segundo porque nos están dando una imagen. Y esa sería entonces nuestra respuesta en este ejercicio. Vamos con un segundo ejemplo que vamos a poner por acá y vamos a suponer que en este segundo ejemplo esta es la función. Digamos que la función es h de x igual a 4x menos 7. Y nos van a pedir aquí en este ejercicio calcular la preimagen de menos 1, digamos. Entonces resulta lo siguiente. Este es el criterio de la función. Nuevamente el criterio de la función lo tomamos, lo igualamos al número que nos dan a la hora de hacer el cálculo de la preimagen y resolvemos la ecuación que queda planteada por ahí. Recordando que términos que tienen letra quedan del lado izquierdo del igual. Ya 4x está del lado izquierdo del igual, entonces va a quedar exactamente como está. Este menos 7 está del lado derecho del igual. Del lado izquierdo del igual, perdón. Tengo que pasarlo al lado derecho. Y al cambiarlo al lado derecho va a cambiar de signo. Entonces si por un lado estaba negativo, al pasarlo a este lado de acá va a estar positivo. Y este menos 1 ya está del lado derecho del igual, entonces va a quedar exactamente de la misma forma. Resolvemos, esto nos va a dar 6, y esto nos va a dar 4x. Siempre el número que está al lado de la letra, de la incógnita, siempre ese número va a pasar a dividir, va a pasar a la parte de abajo.
y el número que estaba solito de este lado va a quedar exactamente igual en la parte de arriba. Eso no cambia nada. La fracción que está por ahí se simplifica. Yo la puedo perfectamente simplificar en la calculadora, si es que no quiero hacer la mano, o si no, entonces saco la mitad de 6, que me daría 3, y la mitad de 4, que me daría 2, y entonces ya tendríamos ese resultado de ahí. Y recordemos nuevamente, x, y, x, y. Preimágenes es lo que estábamos averiguando ahí, el primero. Imágenes, en este caso el número que me dan, de segundo.